Un gusto saludarles una vez más en este día domingo 3 de marzo. Queremos compartir la lección correspondiente para este día, que se titula La imbatible fidelidad del Señor. Leeremos algunos versículos del Salmo 78, pero dejamos de tarea que puedan estudiar todo el Salmos 78. Dice de la siguiente manera: Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las han contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, las cuales mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué tres épocas, historias claves se encuentran en este salmo? ¿Qué lecciones recurrentes extraes de Asaf de cada periodo? Son las preguntas. Podemos encontrar en este salmo muchos aspectos de los cuales vamos a reflexionar en esta oportunidad. Pues nos está hablando de tiempos antiguos, de generaciones venideras y de los errores que cometió el pueblo de Dios en el pasado. Muchos errores de los cuales ahora nosotros debemos aprender o conocerlos para no cometerlos o caer en el mismo error. Las reseñas del pasado de Israel ponen de relieve la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. También deben enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su alianza. El salmista pues utiliza la historia como una parábola. Así lo dice el versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice el salmista. Lo que significa que el pueblo debe meditar profundamente en el mensaje de Salmos, su significado por sí mismo. Salmos 78:2 es una descripción profética del método de Jesús de enseñar en parábolas, tal como lo hacía en el Nuevo Testamento. Mateo 13:34 al 35, por ejemplo, nos habla y nos dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Este salmo también considera la época del Éxodo, el establecimiento en Canaán y la época de David. Muestra las gloriosas hazañas del Señor y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte del pueblo. La historia de Israel relata muchas formas de deslealtad del pueblo hacia Dios, especialmente con su idolatría. Sin embargo, el salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Olvidó lo que Dios había hecho por él. No confió en Dios, puso a Dios a prueba y se rebeló contra él y no guardó su ley, su pacto ni sus testimonios. Al subrayar estas formas concretas de deslealtad, el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial: la falta de confianza del pueblo en el Señor. Así lo dice el Salmos 78, 7 y versículo 8.
a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, con su espíritu. Al leer entonces el Salmo, nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo, en contraste con la paciencia y la gracia ilimitada del Señor. ¿Cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en aprender? Antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos. ¿No somos también nosotros olvidados de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras. Al contrario, el Salmo 78 muestra la futilidad de la voluntad humana a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas fructuosas del pueblo de Dios esclarecen la lección del Salmo de que los esfuerzos humanos sin la fidelidad de Dios o a Dios están condenados al fracaso. ¿Qué lecciones entonces has aprendido o deberías haber aprendido de tus errores pasados? La señora White comenta lo siguiente en el libro Cada día con Dios, página 252, y dice lo siguiente: mediante todas las vicisitudes, Dios estaba enseñando a obedecer a su guía celestial y a que tuvieran fe en su poder libertador. Su liberación de las aflicciones de Egipto y su paso a través del Mar Rojo les manifestaron su poder para salvar. Cuando se rebelaban contra él y desobedecían su voluntad, Dios los castigaba. Cuando persistían en su rebelión y se decidían a seguir su propio camino, Dios les daba lo que pedían. Y de esa manera les mostraba que cuando los privaba de algo era para su propio bien. Todo juicio que les sobrevino como resultado de sus murmuraciones era una revelación para esa vasta multitud que el pesar y el sufrimiento son siempre el resultado de la transgresión de sus leyes. No podemos dudar de cómo Dios nos enseña a través del pasado los errores que no debemos cometer en el presente. Dios nos ayude a ver la fidelidad que Él tiene para su pueblo, para su iglesia y para sus hijos. Y de esta manera podamos nosotros confiar en sus promesas para no cometer los errores que cometió el pueblo de Dios en el pasado, porque a nadie realmente le gustaría sufrir el sufrimiento de nuestros antepasados. Dios nos ayude y nos pueda bendecir en este día.